El número 314 del Himnario Bautista es un canto espiritual titulado Dios, yo quiero ser cristiano. Es una oración que continúa diciendo, Dios, yo quiero ser más santo, yo quiero ser más limpio, quiero amarte siempre de corazón. Es una oración que como cristianos debemos hacer continua y cotidianamente. Y yo les invito a que lo hagamos cantando. Dios, yo quiero ser cristiano de corazón, de corazón. Dios, yo quiero ser cristiano de corazón, de corazón, de corazón. Dios, yo quiero ser cristiano de corazón. Dios, yo quiero ser más santo de corazón, de corazón. Dios, yo quiero ser más santo de corazón, de corazón, de corazón. Dios, yo quiero ser más santo de corazón. Dios, yo quiero ser más limpio de corazón, de corazón. Dios, yo quiero ser más limpio de corazón, de corazón. Dios, yo quiero ser más limpio de corazón. Dios, yo quiero amarte siempre de corazón, de corazón. Dios, yo quiero amarte siempre de corazón, de corazón. Dios, yo quiero amarte siempre de corazón. Que así sea. Dice la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 26, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo, que en este himno número 342 es también llamado amigo. Jesús, amigo y salvador. Jesús, yo he prometido servirte con amor, concédeme tu gracia.
Hermanos, buenas noches. Estamos en la Semana Santa ya. Este fue el domingo de Ramos, cuando el Señor entra triunfalmente a la ciudad de Jerusalén. No entró en sábado porque en sábado no se debe viajar en la costumbre judía, pero el primer día de la semana sí se puede viajar. Así que coincidió la entrada triunfal a Jerusalén cuando el pueblo lo proclamó rey de los judíos. Una manifestación impresionante, multitudinaria, llena de júbilo y regocijo, con palmas que ponían a sus pies, a los pies del Señor cuando entraba en aquel pollino hijo de asna en el que iba sentado. Y pues se registra en todos los evangelios este hecho tan glorioso en el domingo de la semana, de la última semana de la vida de Jesús. Después resucitó también en domingo, respetando el reposo del día sábado. Él resucitó en domingo, lo cual hace muy especial el domingo para los cristianos, ¿verdad? Pasó de ser una religión de observancia sabática a una religión de celebración dominical, porque el Señor nos puso ese ejemplo, no solo en su entrada triunfal y en su resurrección, sino también en el domingo de Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo en el día domingo de Pentecostés, y también cuando la última gran revelación al apóstol San Juan ocurrió en la isla de Patmos en el día del Señor, dijo así. Así dice, era el primer día de la semana, el día del Señor. Así que por eso es que nosotros nos reunimos en los domingos, porque esta última revelación del Apocalipsis vino a Juan el domingo y escribió cartas a los ángeles de las iglesias. Pero bueno, estamos en la Semana Santa y durante la Semana Santa se tuvieron lugar muchos eventos muy importantes en Jerusalén, alrededor del templo. El Señor dio muchas enseñanzas, pero también hizo algunas profecías que conviene revisar ahora. Profetizó que el templo sería destruido en el año 70, que no quedaría piedra sobre piedra. También dio el sermón escatológico, que nos habla de los tiempos del fin, que nosotros estamos empezando a vivir ya. Pero algo muy, muy importante ocurrió el jueves de la celebración de la Pascua, cuando el Señor aprovechó esa misma reunión, ese mismo lugar, ese mismo momentum, que se recordaba la salvación que Dios hizo al pueblo de Egipto, e instituyó en ese momento la cena del Señor, la comunión. Porque aquí la comunión, la cena del Señor, equivalen
a la liberación de los seres humanos, ya no solo los judíos, sino todos los seres humanos, de la esclavitud, no de un país, sino del pecado, que es el que realmente está dañando las vidas de los seres humanos. Los feministas dicen que son los machos los que traen el mal, los machos dicen que las mujeres son los que traen el mal, pero la realidad es que el pecado es el que está trayendo toda esta maldad que vemos en la tierra, y necesitamos ser liberados del pecado, de la muerte y de la condenación, y el Señor vino para liberarnos de todo eso. Así que en la celebración de la Pascua del jueves, en la institución de la Cena del Señor ese jueves, el Señor les dio algunas palabras muy especiales a los discípulos, y entre ellas les anticipó que todos los discípulos le iban a fallar. Anticipó que uno de ellos lo iba a entregar. Anticipó que todos iban a huir. Y cuando Pedro se defendía, dice el Señor: si fuere necesario morir por ti, no te negaré. Yo estaré ahí. Y entonces el Señor anuncia: Pedro, Satanás nos ha pedido para zarandearte como a trigo, y he pedido que tu fe no falte. No te negaré, Señor. Pues de cierto te digo que hoy, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y esas palabras del Señor proféticas se cumplieron absolutamente en esas horas. Y vamos a ver ese pasaje de Mateo 26, 31 al 35. Si quieren leerlo conmigo, bien. Mateo 26, 31 al 35. Dice así: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Y entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Respondiendo entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalizaren de ti, yo nunca me escandalizaré. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Es tremendo, ¿eh? Porque aun cuando todos dijeron lo mismo y Pedro aseguró: si me fuera necesario morir, moriré, pero no te negaré. El Señor sabía que aunque ellos eran sinceros en sus palabras, aunque ellos le amaban de todo corazón, aunque habían sido entrenados durante 3 años y medio, aunque ellos habían sido testigos del poder de Dios, aunque eran conscientes de que Dios Padre estaba en cuidado de su Hijo y de ellos mismos, todavía los discípulos eran débiles y todavía podrían fallar y todavía iban a fallar. Eso es lo que el Señor sabe de nosotros. Sabe que somos humanos y que podemos fallar. Y a veces nosotros no lo sabemos. Pensamos que de veras somos infalibles. Y cuando alguien falla, lo acusamos tremendamente. ¿Cómo fallaste? No eres como nosotros, que nunca fallaríamos. El Señor sabe que somos débiles, que somos polvo y que vamos a fallar un día. Pero en ese mismo pasaje, ya lo acabo de leer, el Señor les dije: pero iré delante de vosotros a Galilea y allí los veré. Aunque me hayan entregado, aunque me hayan negado, aunque me hayan abandonado, yo voy delante de ustedes a Galilea y allí los voy a esperar. Quiero decir que el Señor está anunciando, no porque me hayan fallado alguna vez,
los he de desechar, o los voy a abandonar, o los voy a castigar de alguna manera, sino que voy a reunirme con ustedes otra vez. Y eso es bien glorioso, hermano, bien glorioso, porque somos humanos y aunque no quisiéramos, aunque tengamos mucho conocimiento, mucha experiencia, sí hay posibilidades de fallar. Amamos al Señor, sin duda. Los discípulos habían dejado todo por seguir al Maestro. Habían tenido experiencias inolvidables del poder de Dios a través de Jesucristo. Confiaban en el cuidado del Padre sobre el Señor y sobre ellos. Pero el Señor les predijo la traición, la negación y la dispersión que iba a ocurrir entre ellos tras el arresto de Jesús. Y el Señor lo aseguró con toda puntualidad, y así como lo dijo el Señor, así ocurrió. Algo les faltaba a ellos. Y algo faltaba que Dios les diera. Las dos cosas faltaban. Algo ellos necesitaban cambiar y algo el Señor les necesitaba enviar para que eso ya no ocurriera más. Vamos a hacer un señalamiento acerca de Judas el Iscariote, porque Judas fue un caso diferente. La traición de Judas fue diferente a lo que hicieron los demás. Fue un acto premeditado, deliberado. Judas se reunió varios días antes. Fue un acto de traición, no solo para un amigo, sino para su maestro, para su Señor y para su Dios. De tal manera que podemos concluir que Judas todavía no tenía esa relación con el Señor Jesús, ni como su amigo, ni como su maestro, ni como su Señor, ni como su Dios. No había avanzado Judas en los 3 años y medio. Seguía viendo aquello como un proyecto, como un negocio, como un quehacer, como una profesión. Él era el que guardaba el dinero y llevaba la administración. Y el peligro de confiar en el dinero es terrible, porque el dinero se comporta como un Dios y hace que la gente confíe más en el dinero que en Dios. Y alguien que confía más en el dinero no ha confiado en Dios todavía, no lo conocen, no es su Señor, no es su amigo, no es su maestro, no es su Dios. Que si lo que le pasó a Judas puede estar pasando a muchos hoy en día, y la medida más fácil de medir es que nuestra relación con el dinero. Si confiamos en el dinero antes que en Dios, todavía no hemos sido salvos. Y eso le pasó a Judas. Judas no tenía ese tipo de relación. Se interesó más en el valor terrenal de 30 monedas de plata. Y es terrible que eso, que es lo que valía un esclavo, le haya importado más a Judas que la vida y la integridad y la amistad y su relación con Dios. Muy tremendo. El valor del Señor Jesús en el corazón de Judas era menor. No era ni un Dios, ni un maestro, ni un amigo, ni un Señor. Ni siquiera era un esclavo, pues. Porque si yo tuviera un esclavo al que quiero mucho, no lo vendo por 30 monedas de plata. Lo conservo, pero él lo vendió. Quiere decir que para él valía menos que 30 monedas de plata. Por ello se interesó más en el valor terrenal de la plata e hizo un trato con los enemigos de Jesús. Judas veía cómo lo atacaban, cómo lo odiaban y cómo no tenían razón. Y sin embargo, él hizo trato con los enemigos de Jesús. Terrible, en contra de Jesús mismo.
Entonces, él no fue un accidente, un miedo que le dio y que tuvo que correr por salvar su vida. No, él ni siquiera puso en peligro su vida. Él traicionó a su maestro, a su amigo, su Señor. Y como resultado, después de haberlo hecho, y aunque se arrepintió y regresó el dinero allá en el templo, él ya no pudo tener la confianza en Jesús como para venir a pedirle perdón y recibir el perdón que el Señor le hubiera dado sin lugar a dudas. Pero él ya no tuvo la confianza, ni la esperanza, ni la fe, ni la humildad, ni nada para acercarse a Jesús después y pedirle perdón. Pedro sí tuvo la oportunidad y se arrepintió y lloró y le dijo: Señor, tú sabes que te amo, tú sabes todas las cosas. Y Tomás, cuando no había creído en él y finalmente lo vio resucitado, dijo: Señor mío y Dios mío, cayendo de rodillas. Pero Judas no tuvo esa capacidad, porque no confiaba en el Señor Jesús, porque no sabía el plan de salvación de Dios. ¿Qué le faltaba pues a los discípulos? ¿Por qué ocurrió la negación de Pedro? ¿Por qué huyeron todos los demás menos uno? Porque hubo uno que se quedó y que vino con Jesús y que estuvo siguiendo el juicio y que estuvo hasta al pie de la cruz cuando lo crucificaban, y ese fue Juan, que estaba apegado al Señor en todo y que cuidaba también a María, la madre de Jesús, para que nada le faltara. Juan es un caso distinto. Él aparte era amigo del dueño de la casa donde llevaron al Señor Jesús y sintió algo de confianza en eso, pero sin lugar a dudas su confianza estaba en Jesús, totalmente, ¿no? Y por eso cuidaba a María. No que confiara en María y cuidaba a Jesús. No, eso sería absurdo, pero sí confiaba en el Señor Jesús y cuidó a María. Entonces el problema y lo que le falta a una persona que va a fallar, llámese Pedro o llámese Bernabé o cualquiera de los discípulos, o llámese como usted se llama o como yo me llamo, es que hablamos con una presunción de confianza en nosotros mismos. Si fuera necesario morir por ti, no te negaré. El valor personal le hizo llegar al punto de acercarse al patio del sumo sacerdote, pero de ahí ya no pasó Pedro, ya no pudo ir más allá. Sí tenía confianza en sí mismo, sí tenía mucho valor. Pedro fue de los más valientes, tal vez el más valiente de los discípulos. Él llevaba espada, él cortó la oreja de Malco, él caminó con los policías hasta la casa de Caifás y entró ahí, pero hasta ahí pudo llegar. En cuanto le dijeron: tú eres de ellos. No, yo no vengo con ellos. Pero si hablas igualito, hombre. No, con un demonio, claro que no. Empezó a decir malas palabras porque se le acabó el valor que tenía. Pedro llegó más lejos que cualquiera de nosotros hubiera llegado, ¿eh? Si nosotros hubiéramos sido parte de los 11, seguramente hubiéramos corrido despavoridos. Y Pedro llegó más lejos que ellos y más lejos que nosotros. Pero estaba confiando en sí mismo. Y la confianza en sí mismo es muy peligrosa. ¿Qué nos faltaría a nosotros si nos acobardamos cuando hay una tribulación? Lo que nos faltaría es que estamos en autoconfianza, hermano. Alguien que está en autoconfianza está en un camino de muerte. Yo no te negaré, dijo Pedro. O sea, yo tengo mucho valor. Yo soy muy fuerte y no me acobardo fácilmente. Yo no me asusto de nada. Yo soy bien fuerte. Ahora, esa autoconfianza es un defecto de los hombres grandes, ¿no? No los hombres pequeños tienen esa autoconfianza.
La mayoría de los hombres no tenemos tanta confianza, nos da miedo. Pero los hombres grandes tienen un defecto, la autoconfianza. Y esa autoconfianza los hace admirables. Si viene un candidato a gobernador y habla con mucha seguridad y con autoconfianza, lo más seguro es que la mayoría vote por él. Pues porque se ve que es seguro de sí mismo, sabe lo que hace, sabe lo que quiere y va a regir con mano firme, ¿no? Entonces votamos por él. Porque la gente admira a los hombres seguros de sí mismos. Es bien valorado esa imagen en el comercio y en la política y en el cine y en donde quiera que lo vean, dicen, no, este sí es un buen hombre, ¿no? Confiable y seguro, fuerte. Así necesitamos nuestros líderes, nuestros capitanes, nuestros artistas. Las muchachas prefieren a un hombre seguro de sí mismo más que un pusilánime. Hasta ahí. Pero cuando viene la prueba, entonces siempre la autoconfianza es rebasada por el tamaño de la prueba. Y ese que estaba muy confiado ahora se siente asustado verdaderamente porque la prueba es más fuerte que nuestra confianza en nosotros mismos. Así sea el hombre más valiente del mundo. Cuando viene la verdadera prueba y sobre todo la tribulación o la gran tribulación, la confianza de los hombres se hará añicos y empezará la gente a escapar, a huir, a negar, a esconderse, a negar su fe. Porque su fe y su confianza estaban en sí mismos. Yo no te negaré. Si fuera necesario morir, no te negaré. Y qué bonitas palabras, pero qué falsas. Qué falsas porque estaba confiando en sí mismo. La autoconfianza, hermanos, es el mayor enemigo de la fe verdadera. El verdadero enemigo de la fe verdadera es la autoconfianza. Por eso los grandes políticos, los grandes literatos, los grandes periodistas, los grandes científicos, los grandes líderes mundiales no son cristianos porque confían en sí mismos y menosprecian a Jesucristo. Dicen, no, pues ese Jesús que dicen ustedes que aparece en la historia, ni siquiera pudo convencer a su propio pueblo, lo mataron, lo menospreciaron, lo escupieron, le insultaron, le gritaron todos, crucifícalo, y lo crucificaron. Y ellos piensan que habrían sido mejores que el Señor Jesús. Porque ese es el peligro de la autoconfianza, es un enemigo de la fe. La fe verdadera, hermanos, es reconocer nuestras debilidades, nuestra pecaminosidad, y entonces depositar la confianza que necesitamos tener en el Señor, absolutamente en el Señor. Esa es verdadera confianza, esa es verdadera fe, esa es verdadera vida eterna. Que confiemos en el Señor en todo lo que hacemos, no que confiemos en nosotros mismos. A veces cuando estamos tratando de evangelizar a alguien, le decimos, oye, pues te invito a la iglesia para que veas cómo ahí hay mucho amor, hay mucho respeto, hay mucho conocimiento, cantamos bien bonito y estamos predicando que la iglesia salva y que la iglesia tiene cualidades incomparables. ¿Cuál es el resultado? Pues que aquel hombre nunca va a creer eso porque es falso. Cantamos pero no tan bonito como otros, enseñamos muchas cosas pero no lo suficiente, nos portamos bien pero no todos. Realmente nunca debemos andar predicando, vente a la iglesia porque la iglesia te salvará. Y menos decir, nuestra iglesia es la única verdadera y los bautistas somos los únicos que seremos salvos. Pues no, porque no es la iglesia la que nos salva, ni nuestra conducta nos salva, ni nuestra doctrina nos salva, sino el Señor Jesús. Así que debemos entender eso. El Señor permitió que sus discípulos todos se acobardaran y lo negaran y huyeran despavoridos y se mantuvieran encerrados hasta el día del Pentecostés. No salían para nada por temor a los judíos,
no salían. Entonces el Señor permitió que ese susto, ese miedo, esa humillación de estar encerrados siendo varones, para que entendieran que no era en sí mismos quien debían confiar, sino en el poderoso Señor, que es nuestro Señor Jesucristo. Es el primer paso y que nos falta a nosotros para no tener temor. La segunda cosa que nos falta es algo que el Señor enviaría. Y hasta entonces el Señor no les había enviado todavía el Espíritu Santo. De tal manera que ni Pedro, ni Juan, ni Bartolomé, ni Simón, Celote, ni Judas, ni ninguno tenía el Espíritu Santo. Conocían al Señor Jesús como hombre, pero no habían recibido el Espíritu para recibirlo como Dios. Así que cuando vino el día del Pentecostés, entonces Pedro, aquel que se asustaba y que decía, no, yo no soy de ellos, yo hasta digo maldiciones, fíjense, cuando vino el Pentecostés, Pedro pudo salir de ese aposento alto, ir a las calles y predicar a más de 3,000 personas y comunicarles la fe de Jesucristo, que salvó a 3,000 personas en ese mismo día. Pero porque el Señor ya había enviado a su Espíritu Santo sobre él. Y él había confiado ya no en sí mismo, sino en Jesús. Las dos cosas. Dejar tu confianza en ti mismo y confiar en Dios y recibir el Espíritu Santo. Eso es lo que se necesita para tener valor en el día de la prueba, en el día que nos pidan razón de la fe que hay en nosotros. Debe ser el Espíritu el que está con nosotros para que no temamos. Pues te van a matar, no temo, porque el Señor está conmigo. Y estando el Señor conmigo, yo puede pasar lo que Esteban, que me estén apedreando, y yo en vez de ver las piedras, vea al cielo abierto y al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Eso es lo que estaba viendo Esteban cuando lo apedreaban, porque él estaba ya lleno del Espíritu y había cedido toda su confianza al Señor. Así que, hermanos, les invito a que no confiemos más en nosotros mismos, sino en el Señor. Y nos dejemos llevar del Espíritu Santo y seamos valientes. Y proclamemos en todas partes. El mundo lo necesita, el Señor lo manda. Y para eso hemos sido rescatados. Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, por la experiencia que los discípulos vivieron en esa semana final cuando abandonaron al Señor Jesús, pero se dieron cuenta de su debilidad, de su pecaminosidad, y después de eso confiaron plenamente en ti, recibieron el Espíritu y fueron usados poderosamente alrededor del mundo. Ayúdanos a ser así, Señor, a vencer los temores confiando en ti y a obedecerte, ya que nos has dado tantas cosas. Ve con cada uno de nosotros, los hermanos que han de salir de viaje, ve con ellos, tráeles con bien. Y está con nosotros en las actividades de la semana, en la oración, en las 7 palabras, en el culto matutino del domingo a las 7 de la mañana. Pues te ruego esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga.